Noches para todos. Damos inicio entonces a nuestra reunión científica. Hoy le tenemos al licenciado Carlos Roche con un tema muy interesante. Él es licenciado en fisioterapia y kinesiología, él es docente en la carrera de fisioterapia de varias instituciones. Se encuentra trabajando también en el Instituto Cardiológico del Hospital San Jorge, así, licenciado. Sí, profe, así Sí. mismo. Y tiene varios cursos de posgrado en el área cardiorrespiratoria, tiene una larga trayectoria también en este tema. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es la preparación kinésica prequirúrgica en cirugía cardíaca. Y creo que algunos temas más que el colega entonces nos va a ir comentando. Y al finalizar se puede hacer las preguntas o escribir en el chat, así después leemos y empezamos a debatir. Bienvenido, licenciado, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, profe, por la presentación. Eh, la idea de la charla es más bien eh, exponer un poco el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Para compartir también con los otros colegas y, y que los colegas también compartan sus experiencias, ¿verdad? Con nosotros, los que estén en el área, o los que conozcan de repente un poco del trabajo que se hace en una rehabilitación preoperatoria, pueden compartir tranquilamente. Estamos justamente, es la idea, ¿verdad? De compartir, de poder mostrar un poquitito lo que se hace. Eh, Voy a ver, para compartir la presentación. Eh, Ahí ustedes me dicen si se ve. Sí se ve. Espectacular. Eh, bueno, la disertación o la charla de la que vamos a hablar hoy sobre la rehabilitación o la fisioterapia preoperatoria en cirugías cardíacas, ¿sí? Eh, es algo que de repente no se hace demasiado énfasis, entonces lo que quería hacer es tocar un poquito las bases científicas de lo que sería una rehabilitación preoperatoria, un trabajo preoperatorio con el paciente y los beneficios que puede tener el paciente, ¿verdad? Y de esta manera, con el apoyo de base científica, poder de repente que cada uno pueda llevar a su servicio y poder implementar también, ¿sí? Preparatorio en cirugía cardíaca, ya mi nombre, eh, también una maestría en rehabilitación cardiorrespiratoria y especialista en terapia intensiva, como dijo la profe, hace 10 años, sí, que estoy dentro de la terapia del Hospital San Jorge, que es el Instituto Nacional de Cardiología. Así que mi día a día son los pacientes eh, con cirugía cardíaca. Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos si nosotros queremos implementar en los pacientes es qué importancia nosotros le damos al ejercicio y si es que le damos importancia, ahora hacemos o no nosotros ejercicio. Entonces, hay un montón de bases científicas de por qué es bueno hacer ejercicio y qué beneficio nos trae a una persona, digamos, sin ninguna patología y todavía más a una persona con alguna patología cardíaca en especial, ¿verdad? Entonces, este es un estudio del 2002, ¿sí? Donde compararon la gente que hacía ejercicio con la gente que no hacía ejercicio. Y se ve, ¿sí? Desde el año ya lleva tiempo, ya más de 20 años, esta publicación, que los pacientes que hacen ejercicio se mueren menos. Y eso es importante que nosotros sepamos porque es lo que nosotros tenemos que implementar, nosotros tenemos que incentivar a nuestros pacientes, ¿sí? Este estudio, sí, hablaba de que los pacientes que hacían ejercicio tenían una mejor sobrevida, ¿sí? Por cada MET que el paciente aumentaba, ¿sí? MET es una unidad de medida que se utiliza para medir la capacidad que tiene el paciente de realizar un ejercicio, ¿sí? Entonces, cada MET que el paciente sube,
su posibilidad su riesgo de muerte disminuía un 12%, ¿sí? Y para los factores, eso era para cualquier sujeto con factores de riesgo, disminuía, en los que se disminuía su capacidad de ejercicio, aumentaba su riesgo de muerte, ¿sí? Mientras menos MET tenga mi paciente, mayor su posibilidad de muerte. O sea, no mi paciente, cualquier persona, ¿sí? Mientras menos MET tenga, mayor es su posibilidad de muerte. Mientras por cada MET que nosotros mejoramos nuestra capacidad física, nuestro riesgo de muerte disminuye un 12%. Entonces se vio que los pacientes, ¿sí? Que tenían mayor a 8 METs, ¿sí? Su posibilidad de muerte era mucho mayor, ¿sí? A los pacientes que tenían menor a 5 METs, ¿sí? Casi disminuía un 50%. Entonces, eso es un dato ya interesante para que nosotros incentivemos a nuestros pacientes, sea cual fuera nuestro paciente, que haga ejercicio, que mejore esos METs, ¿sí? También se vio que en los pacientes, si vamos a enfocar en una cirugía cardíaca, se vio que los pacientes que hacían ejercicio tenían un corazón más sano. ¿Qué significa? Que tenía mejor irrigación, ese corazón tenía mejor irrigación, tenía mejor irrigación las arterias por laterales, ¿sí? Se vio también que los pacientes que se sometían a cirugías cardíacas de vasos importantes, el paciente que realizaba ejercicio tenía una mejor capacidad de soportar esa cirugía sobre esos grandes vasos. Entonces, la sobrevida del paciente aumenta de forma considerable. Entonces, si nosotros analizamos toda esa situación y además nos apoyamos con este otro estudio, ¿sí? Donde habla de una actividad física regular. Cuando nosotros nos referimos a una actividad física regular, lo que delimita o lo que dice la OMS, que tiene que ser por lo menos 150 minutos, ¿sí? Semanales de ejercicio físico. Ejercicio físico también nosotros deberíamos de poder diferenciar, porque hacer una caminata tranquila, donde nosotros no exijamos la capacidad cardiorrespiratoria de nuestro paciente, no suma como ejercicio, ¿sí? Lo que yo le suelo llamar la caminata shopping, ¿verdad? Donde uno se va caminando lento, sin exigirle al cuerpo, esa caminata no suma, esa caminata no es la que te va a ayudar. Es la caminata donde yo exijo, donde me cuesta un poco ya respirar, donde no puedo mantener una conversación si estoy caminando, si estamos caminando entre dos, donde yo no pueda mantener una conversación, ¿sí? Fluida. Ese sería un parámetro para ver si el ejercicio o la actividad o esa caminata que estoy haciendo yo me va a servir o no me va a servir, ¿sí? Además de eso, tenemos todas estas ventajas, ¿sí? Que nos da una actividad física regular. En el estado psicológico, ¿sí? Disminuye la depresión, disminuye el estrés, mayor apoyo social, ¿sí? En estos tiempos, en más todavía, luego de haber pasado la pandemia, donde vimos mucho de este tipo de depresión, estrés, la actividad física nos ayuda a que esa depresión y ese estrés disminuya, ¿sí? Tiene una función antiarteriosclerótica. ¿Por qué? Porque aumenta el HDL, disminuye el LDL, ¿sí? Disminuye la presión arterial de nuestro paciente. Si nosotros hacemos que nuestro paciente haga ejercicio, disminuye la presión arterial de ese paciente, ¿sí? Es más, se vio pacientes que incluso pueden dejar o disminuir la cantidad de medicación que están tomando para la presión arterial con una actividad física. Siempre la actividad física eh, debe ser individualizada para cada paciente, ¿sí? No es actividad física y que el paciente haga lo que a él le parezca correcto, ¿sí? No, eso tiene que ser evaluado, tiene que ser medido, tiene que ser programado, ¿sí? De esa manera es lo que va a funcionar esa actividad física, ¿sí? Disminución de adipocitos, aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye la inflamación, ¿sí? También tiene un factor antiarrítmico. ¿Por qué? Porque al tener una mejor capacidad, cardíaca, mi frecuencia cardíaca va a ser menor, mi actividad simpática disminuye, mi tono vagal aumenta y mi variabilidad de la frecuencia cardíaca aumenta. Mientras mayor sea mi variabilidad, significa que yo tengo mayor rango de movimiento para ese paciente, ¿sí?
Es también antitrombótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye la adhesión plaquetaria, disminuye la fibrogénesis, ¿sí? Disminuye la viscosidad sanguínea y aumenta la fibrinólisis, ¿sí? A la capacidad de que ese paciente tenga la sangre, que no se formen trombos, ¿sí? Y también es antiisquémico. ¿Por qué? Porque disminuye la demanda miocárdica de oxígeno, ¿sí? Aumenta el flujo coronario, las células progenitoras endoteliales aumentan, las células antiogénicas aumentan, aumenta el óxido nítrico es un vasodilatador también, entonces todo eso va a jugar a favor de mi paciente. Entonces, si yo veo solamente este cuadro, ¿sí? Yo tendría que solamente por este cuadro ya no poner más en discusión y incentivar la actividad física en mi paciente, en mis familiares, en uno mismo, ¿verdad? Porque todos estos beneficios me puede traer esa actividad física. Entonces, este estudio del 2019 habla la asociación de ejercicios de resistencia, ¿sí? Con la mortalidad, ¿sí? Y se vio que los pacientes, fue un estudio que se hizo en 370.000 pacientes durante 8 años, y se vio que la mortalidad caía 21% en pacientes que realizaban ejercicio aeróbico. Y la mortalidad caía 40% en pacientes que combinaban los ejercicios aeróbicos y ejercicios de fuerza. O sea, mientras mejor sea el estado cardiovascular de mi paciente y mientras mejor sea su fuerza o su masa muscular, mejor va a ser el rendimiento de ese paciente y la mortalidad cae casi en un 50%, ¿sí? Eso es independiente a cualquier patología. Si nosotros vemos pacientes, bueno, vamos a decir, pacientes hipertensos, sí, el paciente que realiza más de 8 METs tiene menos riesgo de muerte que el paciente que realiza menor a 5 METs, ¿sí? Si voy en un EPOC, en un paciente EPOC, también hay diferencia entre el paciente que realiza más de 8 METs y el que no realiza. En el paciente diabético, también, ¿sí? Porque mi paciente va a tener menor resistencia a la insulina y eso va a hacer que la diabetes sea menor, ¿sí? Paciente fumador, ¿sí? Paciente con un índice de, de body index, ¿verdad? Alto, mayor a 30, ¿sí? Pacientes obesos también se benefician con el ejercicio. Pacientes con colesterol alto también se benefician con el ejercicio. O sea, no hay paciente que no se beneficie con el ejercicio. Y yo, o hay muy poco o casi no hay médicos que indiquen ejercicio al paciente, ¿sí? Uno va al médico y le indica un antihipertensivo, algo para controlar el colesterol, algo para controlar la diabetes, para controlar el hábito de fumar, pero nadie, para la hipertensión, pero nadie indica ejercicio físico. Y es barato, o sea, es gratis, ¿sí? Se puede adaptar a cualquier paciente, ¿sí? Y si nosotros damos ese ejercicio en forma eh, estratificada, en forma guiada, en forma ordenada para el paciente solamente va a encontrar beneficios en el ejercicio. Entonces no hay por qué no hacer ejercicio con los pacientes. ¿Por qué? Porque a todo esto también la capacidad de realizar ejercicio es el factor modificable que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la edad no podemos modificar en el paciente, ¿sí? Si tiene algún hábito tóxico, en parte se puede modificar, ¿sí? ¿Verdad? Pero el ejercicio es el factor sobre el que mayor influencia podemos tener nosotros. Entonces, este trabajo, ¿sí? Habla que los profesionales de salud debemos promover la actividad física, adicionar al tratamiento de rutina de la hipertensión, del diabetes, del hábito de fumar, del EPOC, a todos los pacientes le va a beneficiar el ejercicio, ¿sí? Y este es la tabla de METs, de qué tanto deberíamos de hacer o de qué tan intenso el ejercicio para que vaya sumando o restando los METs, ¿sí? Si nos enfocamos más en los pacientes cardíacos, ¿sí? Este estudio del año 2015 eh, y algo que nosotros estamos peleando bastante en el hospital, ¿sí? Que son los IMT o los entrenadores de fuerza
respiratorios, que no es lo mismo que los incentivadores, ¿sí? Los incentivadores, el famoso que conocemos, el Voldine o el Triflow, ¿verdad? Que no estamos hablando de eso, estamos hablando de los IMT que generan algún tipo de resistencia para el paciente. Entonces, este estudio del 2015 habla de los pacientes que entrenaron con el IMT, ¿sí? Y las complicaciones que tuvieron, sea cardíaca o para cirugía cardíaca o para cirugía abdominal, ¿sí? Y se vio por evidencia que en el preoperatorio el IMT fue asociado a un menor tiempo de atelectasia o a un tiempo de reducción del tiempo postoperatorio por atelectasias, por neumonía, por duración en el hospital, eh, para adultos que estaban post cirugía cardíaca o post cirugía abdominal. Entonces, nosotros ya tenemos 2 o 3 tipos de ejercicios que podemos incluir en nuestros pacientes eh, antes de una cirugía cardíaca, ¿sí? Tenemos los ejercicios cardiovasculares, ¿sí? Propiamente dichos, los ejercicios de fuerza y también los ejercicios del IMT para el aparato respiratorio, ¿sí? Haciendo siempre la salvedad que son los entrenadores que generan algún tipo de resistencia, ¿sí? Nosotros estamos intentando sacar, ¿sí? Todo lo que son los incentivadores, sea Voldine, sea Triflow, sea la marca que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay evidencia científica que nos diga que ese aparato funciona. Entonces, si no funciona, yo no debería de usar, ¿sí? Y se vio, ¿sí? Que los pacientes que usaban IMT, su incidencia de neumonía era menos de la mitad, ¿sí? 9 pacientes tuvieron neumonía, 22 pacientes tuvieron neumonía, ¿sí? Su estadía en el hospital era 7 días, ¿sí? En promedio para los pacientes que usaban el IMT en el preoperatorio y 8 días para el paciente que no usaba IMT en el preoperatorio. Nosotros decimos un día, ¿verdad? Pero un día es súper significativo para el paciente. ¿Por qué? Porque si está en un centro privado, es un día menos de pagar una estadía en el hotel, en el hospital, digo, ¿sí? Y si es un centro público, eh, o si es un centro privado también, ¿sí? Un menor riesgo, un día menos de estar dentro de la terapia, es un día menos de arriesgarse a infecciones, es un día menos de estar lejos de su familia, es un día menos para el paciente, un día, tampoco, para nosotros sea poco, es muchísimo para el paciente. Entonces, es un indicador más de que deberíamos de incentivar a los pacientes los ejercicios preoperatorios por todos los beneficios que nos trae, ¿sí? Este estudio, ¿sí? Del año 2008, ¿sí? Habla de la rehabilitación preoperatoria en los pacientes pre-cirugía cardíaca, ¿sí? Y se vio que los pacientes que estaban en el grupo de cirugías cardíacas disminuía de 1000 a los pacientes el tiempo de extubación, ¿sí? De 1000 minutos en los pacientes que realizaban a 1300 minutos en los pacientes que no realizaban el ejercicio, ¿sí? Se redujo la aparición de derrame pleural, ¿sí? Se redujo las atelectasias, se redujeron las neumonías, se redujo la fibrilación atrial, ¿sí? Y se redujo la cantidad de días en el hospital. O sea, todo es a favor de realizar la rehabilitación preoperatoria, ¿sí? Y esta es una tabla muy interesante, ¿sí? Que nos muestra la evolución de nuestro paciente cuando entra en una cirugía, ¿sí? Todo paciente que va a entrar en cirugía va a tener una caída en su actividad, reserva psicológica y su capacidad funcional, eh, fisiológica y su capacidad funcional. ¿Por qué? Porque mi paciente, antes de la cirugía, ¿sí? Si vamos a seguir la línea que es continua, ¿sí? Es independiente hasta el momento que entra en cirugía. El momento que entra en cirugía, mi paciente se vuelve dependiente por un tiempo, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que sería la línea A. Si mi paciente, yo le hago el preoperatorio, lo que estoy haciendo es que mi paciente mejore su capacidad antes de entrar a cirugía. Se cree o
por estudios se vio que aproximadamente el paciente pierde 25% de su autonomía y de su fuerza cuando entra en una cirugía. Fuera cirugía cardíaca, cirugía bariátrica, ¿sí? Cirugía abdominal alta, el paciente cae un 25%. Si mi paciente hizo su rehabilitación preoperatoria, va a caer un 25%, pero mucho más rápido se recupera y mucho más rápido llega a su estado anterior a la cirugía, que era mejor que el que estaba antes de empezar su rehabilitación. En cambio, el paciente que no hizo su rehabilitación preoperatoria o su ejercicio, su trabajo preoperatorio, eso cae, ¿sí? Y hay pacientes como el paciente B que nunca llega ni siquiera a ser independiente. Es dependiente a lo largo de su vida. Está el paciente, ¿sí? Que mejora, ¿sí? Y está el paciente como es el D, que nunca llega a recuperar ese estado previo de la cirugía. Entonces, poniendo todos estos puntos en consideración, yo creo que deberíamos estar más que convencidos de que realizar una rehabilitación preoperatoria es conveniente para el paciente. Esta es una escala de Borg que utilizamos para poder medir qué tanto esfuerzo está haciendo mi paciente, ¿sí? Y cómo yo poder ubicar ese ejercicio en mi paciente cuando estoy trabajando con él. Entonces, yo sé si el esfuerzo que le estoy dando es demasiado alto, demasiado bajo, y de acuerdo a eso voy acomodando. ¿Qué sería lo ideal? Mantener a mi paciente entre un nivel 2 a un nivel 4, 5. Entre 3 y 5 sería lo ideal para el paciente que estoy haciendo esa rehabilitación. ¿Por qué? Porque mientras más me aleje yo del cero, ¿sí? Que entre en un nivel 7, en un nivel 8, van a empezar a aparecer algunos riesgos con ese tipo de paciente que yo estoy trabajando. Entonces, lo ideal es mantenerme entre 3 y 5 cuando voy a entrenar con ese paciente. ¿Qué tipo de ejercicio? Como habíamos dicho, los ejercicios aeróbicos, ¿sí? Los ejercicios de fuerza y los ejercicios de IMT o de ejercicios respiratorios resistivos. Eso sería lo interesante. Esta es una tabla bastante interesante, ¿sí? Que también nos sirve para poder progresar el trabajo con los pacientes. Nosotros deberíamos de buscar que nuestro paciente se vuelva independiente lo antes posible. Entonces, en un nivel 1, 2 y 3, mi paciente es bastante, inclusive hasta el 4, es bastante dependiente todavía, porque acá no se mueve de la cama. En el nivel 2, mi paciente va a hacer actividades dentro de la cama y va a ser dependiente para moverse fuera de la cama. En un nivel 3, ya estamos, nuestro paciente cerca de que sea algo independiente, ¿sí? Para cuando nuestro paciente se puede sentar al borde de la cama. Lo que buscamos en el preoperatorio es lo más rápido posible. En el postoperatorio digo lo más rápido posible que nuestro paciente esté en esta situación, en el nivel 4, en el nivel 5 o en el nivel 6, dando ya algunos pasos dentro de la terapia. Como le dije, la idea de la charla era eh, entender un poquito por qué debemos incentivar la rehabilitación o el preoperatorio en los pacientes de cirugía cardíaca y poder entender la base científica por el cual tendríamos que implementar nosotros dentro de nuestro hospital esa situación con el paciente. Acá vemos nosotros, esto ya es post-operatorio, como no tenemos mucho lugar en la terapia, en vez de hacer las caminatas, hacemos el trabajo con la bici estática, pacientes trasplantados, ¿sí? Con sus tubos de drenaje, su primer día después de la, de la cirugía, el paciente ya está sentado, trabajando con con la bici estática, haciendo esos ejercicios. Esto intentamos sacar a veces, el paciente ya viene así porque ya estaba trabajando antes,
o en alguna otra intervención ya usó, entonces, ¿sí? Pero intentamos evitar ese. Acá tenemos otro paciente, ¿sí? También trabajando ya en la silla, igual todavía con goteos, ¿sí? Pero intentando ya rehabilitar y sacar lo antes posible el paciente de la cama, que es lo que tiene mejor base científica, antes que el Triflow o el Dyne, que ya bien conocen o saben. Mi postura de no utilizarlos porque no tiene base científica. Intentamos evitar las atelectasias, el encamamiento de los pacientes sacándole de la cama lo antes posible. Preguntas. Creo que hay Rodrigo Rojas. Buenas noches. ¿Puedes activar tu micrófono si tenés alguna pregunta? O escribir en el chat. Hola, Rodri, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿cómo estamos? Bien, una consulta. ¿Qué Sí. opinión, aparte de estos ejercicios con respiratorio con el IMT y qué sé yo, que estás mencionando, tenés sobre estos ejercicios que se utilizaban, ¿verdad? Como inflar globos o soplar la pajita con agua, ¿verdad? Si puedes responder, por favor. Sí. ¿Sabes qué pasa con esos ejercicios, Rodri? Que no tenemos la forma de medir, ¿sí? No tenemos la forma de poner en números esos ejercicios. Entonces, puede ser que de 100 globos que vengan en una bolsa, ¿sí? 5 tengan una resistencia de 5, 5 tengan una resistencia de 10, ¿sí? El globo ya estaba usado, el globo estaba viejo, el globo, entonces no hay forma de que yo pueda llevar a científico lo que estoy haciendo. Entonces yo no tengo números, no tengo nada. Lo mismo con la botella, ¿verdad? Si yo lleno, cargo más agua en la botella, va a ser una cosa. Si mi pajita tiene un diámetro, va a ser otra cosa. Si mi pajita, entonces eh, yo no puedo padronizar nada. Entonces, por eso es que no está recomendado, ¿verdad? Por eso el IMT, que tiene los numeritos que vos puedes ver, que vos puedes programar, que vos puedes evolucionar en tu trabajo, es lo que se utiliza. Pero Ok, para gracias. así un aporte, para usar Sí, los ejercitadores musculares se utiliza antes, primero se cuantifica con un medidor de presión, como para que nosotros podamos ajustar realmente cuánto debería usar de IMT y cuánto de trisol, ¿verdad? exactamente. Se hace una medición, sí, se mide la presión inspiratoria máxima y entonces yo puedo calcular al 50%, ¿sí? De la capacidad de mi paciente y ahí entonces yo dentro de 15 días voy a hacer otra evaluación y vuelvo a reacomodar y a reajustar así sucesivamente, ¿sí? Hay Bueno, base eso, científica que, sí, hay base científica que cinco sesiones de preoperatorio hacen muchísima diferencia en el paciente. O sea, no hace falta ni que sea un mes de trabajo con el paciente. 5 sesiones marcan la diferencia. no, y justamente eso iba a preguntar, ¿verdad? Si en el preoperatorio eso ya se mide todo. Sí, sí, en el preoperatorio se tiene que medir para que vos ya vayas acomodando a ese paciente. Obviamente después de que salga de la terapia tenés que volver a medir, o sea, después de que salga de la cirugía tenés que volver a medir porque tu paciente va a estar disminuido por la misma anestesia, el dolor que va a tener tu paciente, ¿verdad? Todo eso va a ser limitante, ¿sí? Pero vos ya sabes cuál fue su capacidad antes y eso es lo que vas a buscar, ¿sí? Porque nosotros en terapia en esa primera parte del postoperatorio, no buscamos luego ganar, ¿sí? Lo que buscamos es que el paciente no pierda,
¿sí? Que no pierda capacidad, que no pierda fuerza. Entonces, con que nosotros podamos mantener esa capacidad y esa fuerza, ya le estamos dando pie para que el colega que venga después a trabajar en sala o en la casa o en el gimnasio, ya va a tener una base sobre la cual va a poder trabajar. Entonces, vamos a facilitar bastante ya el trabajo para nuestro colega, ¿verdad? Genial. Ok, gracias. Gracias por las preguntas. Y aquí dice Junior Espinosa, ¿qué parámetros se puede tomar, puede tener en cuenta, además de la observación, eh, respecto a la capacidad de esfuerzo físico? Habéis Bien. mencionado la escala de Bohr y si hay otro Sí, parámetro. sí, en realidad la escala de Bohr es una escala subjetiva que usamos cuando ya estamos entrenando con el paciente, ¿verdad? Hay varias pruebas que nosotros hacemos con los pacientes antes. Por ejemplo, la prueba de oro, la prueba estándar es la caminata de 6 minutos, ¿sí? Con esa caminata de 6 minutos yo sé qué capacidad tiene mi paciente, cuánto camina, qué velocidad, ¿sí? Si voy a necesitar o no usar oxígeno con mi paciente, entonces yo ya sé cómo está mi paciente y sobre esa capacidad yo le hago entrenar a mi paciente, ¿sí? Así igualito como hacemos en el IMT, con el IMT, ¿sí? Que le sacamos la P-max y le medimos, así también hacemos con la caminata de 6 minutos. Entonces yo sé cuánto puede aguantar mi paciente, a qué velocidad, y sobre eso trabajo para ir o restando o sumando esfuerzo para que mi paciente vaya mejorando. Genial. Y aquí pregunta Nelson Galeano, una pregunta interesante también, la parte práctica, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser algunas de las maniobras de higiene bronquial para los recién operados, teniendo en cuenta su drenaje y su herida quirúrgica? Bien. Nuestro principal aliado siempre va a ser la tos, ¿sí? Con sus cuidados correspondientes, ¿verdad? Pero no intentar anular la tos en el paciente, ¿sí? Y aparte de todos los cuidados que deberíamos de tener, ¿verdad? El paciente tiene que estar bien hidratado, el paciente tiene que, hay que cuidar del paciente de que no tenga, se va a complicar más si el paciente tiene neumonía, si tiene atelectasias, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuidado hay que tener con los pacientes cuando vamos a trabajar. Estefi. Sí, interesante también esa pregunta porque cuando uno hace el preoperatorio, eso también se le enseña al paciente, ¿verdad? Se enseña, por ejemplo, cómo va a ser su despertar, qué es lo que el paciente va a tener, si es que tiene ganas de toser, cómo tiene que toser. Eh, entonces es muy interesante cuando uno hace un preoperatorio que cuando uno no hace un preoperatorio. ¿Y cómo manejamos nosotros a los preoperatorios que no hicieron, perdón, postoperatorios que no hicieron la preparación? Eh, y va a ser un curso rápido de todo lo que no le pudimos enseñar en el preoperatorio, ¿verdad? El paciente luego probablemente se despierta con mal despertar o por lo menos confundido, no sabía que iba a tener un tubo en la boca cuando se despierte, no sabía que iba a tener un tubo de drenaje cuando se despierta, entonces todo eso ya hace que el paciente tenga más miedo, que se limite un poco más, entonces lo que tenemos que hacer es un trabajo psicológico también con el paciente cuando vamos a empezar a trabajar, para explicarle qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, qué los dolores probablemente va a tener, ¿verdad? Todo eso tenemos que insistir nosotros con los pacientes para ir explicándole que el paciente vaya teniendo confianza. Una vez que el paciente tenga confianza en nosotros, es mucho más fácil trabajar, ¿sí? Sí. Tengo una pregunta, licenciado, respecto a las Sí, fajas. sí. Yo tengo experiencia más en el área de pediatría y Uh-huh. recuerdo en ese entonces, ¿verdad? Que algunos médicos solicitaban el uso de la faja, pero en pediatría más bien por la deformidad que suele generar después el desarrollo óseo. Y no sé cómo ustedes trabajan allá en el hospital, si utilizan, no utilizan, qué opinás, qué recomendás. Sí, nosotros no utilizamos faja en los pacientes porque es un factor limitante, ¿verdad? Un factor limitante sobre la musculatura que tiene tu paciente que vos le pongas una faja encima, ¿sí? No tenemos que olvidarnos que
cuando se hace la esternotomía, ¿sí? Luego al culminar la cirugía, eso se vuelve a unir, digamos, con una cera para huesos especial, que eso va a ayudar a darle cierta estabilidad y que esa se vuelva a reforzar con unos hilos de acero. O sea, no es que la esternotomía está inestable ahí y tenemos que cuidar que no se mueva así. Nosotros incluso estamos, porque hay estudios que hablan hasta de cierta cantidad de peso que puede tolerar esa esternotomía sin que haya ningún rompimiento, ninguna licencia de esa estructura, ¿verdad? Entonces, estamos intentando de a poco incluso sacar eso de la almohada, de los brazos cruzados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vemos que el paciente pues está en una etapa muy receptiva en ese momento, ¿sí? Y si vos le decís al paciente que tiene que abrazar su almohada, el paciente no se va a despegar de su almohada ni si se cae el mundo, ¿sí? Entonces, hay veces que yo me cruzo con pacientes eh, que viene para su control y el tipo viene con la almohada abrazado, ¿sí? 15 días ya después de la cirugía. Entonces, sí, hay veces que nosotros decimos algunas indicaciones para el paciente y no nos damos cuenta que para él, el paciente va a ser regla de oro eso. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que vamos a decir y fundamento con lo que vamos a decir también, ¿sí? Entonces, sí, yo no estoy de acuerdo con el tema de la faja, ¿sí? Es más, estoy de acuerdo con intentar que esa musculatura, que es toda la parte frontal del tórax, intentar estimular, estirar, ¿sí? Para que el paciente vuelva a tener una postura normal, porque si no tiene una postura antiálgica donde lleva los hombros para adelante, ¿sí? Y trae una serie de problemas que finalmente no fue por eso que entró y termina saliendo con ese inconveniente. Y respecto a los cambios de cúbito en un recién operado con esternotomía, no hay problema tampoco. Si tolera, se le puede poner Sí, o sí, no hay demasiado inconveniente. Como te digo, de vuelta es la cera para hueso, la fijación con hilos de acero. Entonces, de repente se puede poner un poco de costado, dependiente de lo que vaya tolerando el paciente, se puede trabajar tranquilamente sin inconveniente. genial. No sé si tienen otra preguntita más. Si la pregunta de Nelson ya está clara o quiere que pregunte con mayor claridad. Y los programas de evaluación y de seguimiento preoperatorio, ¿los realizan ustedes con un protocolo o es dependiendo, hay tiempo, hay días? Porque yo sé que en instituciones públicas no podemos internarle mucho tiempo en el pre, porque en el post luego Sí, ya va a usar tiempo, ¿verdad? En cama. ¿Y cuenta con algún programa prequirúrgico ahí en el Hospital San Jorge? sí, nosotros estamos ahora trabajando con los médicos para que empiecen a derivar más pacientes a nuestro preoperatorio, ¿sí? Eh, Intentamos hacer, así como hacemos acá, ¿verdad? Charlas donde participa todo el staff del hospital para que conozcan también nuestro trabajo y que a veces que el médico no debería solo porque no sabe que existe ese servicio en el hospital, ¿sí? Siempre está la fisioterapia, pues, está muy relacionado siempre de un post, ya, ¿verdad? Post cualquier cosa, post LSA, post, siempre es post, ¿verdad? No es el preoperatorio. Entonces, en ese pre es lo que tenemos que insistir porque hay demasiada evidencia científica, ¿sí? Que apoya nuestro trabajo y incluso hay programas que trabajan con la lista de pacientes de lista de espera, ¿sí? Y hay pacientes, por ejemplo, que bypass, que terminan no entrando a cirugía porque mejoran tanto con la fisio que no hace falta más entrar a cirugía cardíaca. Entonces, los beneficios son demasiado grandes y eso es un paciente menos en cirugía, un paciente menos en cirugía, un paciente menos en terapia. Si es un hospital público, se ahorra dinero, ¿sí? O sea, toda la situación es favorable, ¿sí? Los pacientes que son más urgentes van a poder entrar a cirugía.
vos podés filtrar esa lista que tenés. O sea, los beneficios son todos pro, no hay nada en contra. Siempre que sea indicado, individualizado, ¿sí? Bien evaluado el ejercicio y con una buena progresión, ¿sí? Eso también es importante, que nosotros podamos progresar con el trabajo en los pacientes, ¿sí? No es que, a ver, por decirte, mi paciente hace una pesa de 1 kilo y todas las veces pesa 1 kilo, pesa 1 kilo. Yo nunca progreso con mi paciente, ¿sí? Mi paciente se acostumbra, se aburre y no viene más, ¿sí? Entonces yo tengo que poder tener la capacidad de progresar con mi paciente. Entonces para eso están la escala de Borg, por ejemplo, que me va a decir qué tanto esfuerzo es para el paciente. Y si yo le estoy haciendo caminar 10 minutos y mi paciente antes me decía que con esos 10 minutos estaba en un Borg de 5, pero después de una semana mi paciente me dice que está en un Borg de 3, significa que mi paciente está mejorando, que yo le puedo aumentar o los minutos, ¿sí? O de repente la inclinación o lo que sea a ese paciente. Genial. Oscar pregunta con respecto al pre y post operatorio si habría algún tiempo establecido para las sesiones o sería teniendo en cuenta la tolerancia y la escala. Y yo le sumo ahí, además de tiempo, cantidad de sesiones, porque en el pre había mencionado que con 5 sesiones hay Sí, un sí, resultado. con una sesión incluso ya le suma al paciente, ¿sí? 5 sesiones sería lo ideal, ¿sí? Esas 5 sesiones no son 5 sesiones todos los días, es 2 o 3 veces por semana, significa que son 2 semanas más o menos de trabajo, donde yo voy a tener tiempo de orientarle al paciente, de mejorar esa capacidad y poder tenerle en esa curva que había mostrado, donde el paciente llegue a su cirugía con mayor capacidad de la que era su vida normal. Entonces el paciente va a perder, como dijimos, en promedio un 25% de esa capacidad, ¿sí? Pero va a volver más rápido a ser independiente nuevamente a aquel paciente que no realiza ese trabajo. Y el tiempo de la sesión, ¿estas son terapias individuales o se puede hacer grupales también? Siempre depende del manejo que uno tenga, ¿sí? Si el paciente, vos cuando vas a trabajar con el paciente, eh, tenés que encasillar al paciente en un factor de riesgo, un tipo de riesgo del paciente. El paciente con bajo riesgo, el paciente con riesgo moderado, el paciente con riesgo alto, ¿sí? Si mi paciente tiene riesgo bajo, ¿sí? Yo puedo trabajar con 2 o con 3 pacientes, incluso con 4, ¿sí? Con riesgo bajo, ¿sí? Con el paciente con riesgo moderado probablemente voy a poder trabajar con 2, ¿sí? Y el paciente con riesgo alto voy a trabajar sobre ese paciente específicamente, ¿sí? Entonces así yo voy dividiendo de repente los factores de riesgo, ¿sí? Y en dónde se encuentra mi paciente. Y el tiempo va a ser también relativo, ¿sí? 20, 30 minutos de trabajo, ¿sí? Para ese paciente, seguramente que las primeras sesiones van a ser 15 minutos, ¿sí? Donde llega a ser 5 o 6 minutos de bici estática con 5 o 6 minutos de trabajo de fuerza y mucho más que eso. No, porque mi paciente ya se agota, ¿sí? Y en la medida que va pasando el tiempo, eso va a ir mejorando. Genial. Y antes de leer la pregunta de Daisy Patiño, eh, cuento nomás una anécdota, una experiencia. En pediatría, niños ya escolares, ese tiempo y ese abordaje prequirúrgico es una bomba de tiempo en el cardiópata. Ese cardiópata de un minuto a otro se descompensa y uno tiene programado cierta actividad, pero como es un prequirúrgico esperando una cirugía que va a definir su vida, ¿verdad? Es todo un tema, ¿verdad? Establecer un tiempo y sesiones en el Claro, prequirúrgico, cirugías en pacientes ya crónicos y severos. exactamente. Y es distinto también la patología de un niño a un adulto, el corazón de un niño a un adulto. Entonces, el adulto de repente para un bypass, ¿verdad? Es un paciente un poco más estable, puede esperar, se puede trabajar un poco mejor en el preoperatorio, es una insuficiencia valvular, entonces también se puede trabajar un poquito más en el preoperatorio. En cambio, no sé, alguna comunicación intraauricular, por ejemplo, en un pediátrico, probablemente tiene que ser una intervención que tenga que ser un poco más temprano para que no afecte todo ese corazón y toda esa estructura cardíaca. O si hablamos de peor alguna tetralogía de Fallot o algo así, tiene que ser casi ni bien nacido el paciente someterse a eso, ¿verdad? Así mismo. Siempre digo, la diferencia entre atender niños y adultos es que
el niño así como rápido se cura, rápido se descompensa de un minuto a otro. Y esos cuidados hay que tener máximo cuidado. Ahora hay que mejor que trabajar en un ambiente hospitalario donde tenés el equipo que te puede asistir o ayudar, colaborar ante alguna situación que se te escapa de las manos, ¿verdad? Así mismo. Y Daisy pregunta, ejercicio que se puede hacer. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué enfoque? Si va a ser igual la actividad motora a miembro superior, en el miembro inferior o solo a nivel respiratorio. ¿Cómo se puede? Si hablamos del preoperatorio, nosotros tenemos que verle al paciente como un todo. Y eso yo creo que probablemente es en toda patología que nosotros tengamos con el paciente y más todavía dentro de la terapia. Nosotros no podemos verle al paciente como un pulmón o como un corazón independiente, ¿sí? Porque todo depende de todo, ¿sí? Si mi paciente tiene una mejor capacidad muscular, ¿sí? Si vamos a separar al paciente en una capacidad cardiopulmonar, ¿sí? Y muscular, ¿sí? Si mi paciente tiene una mejor capacidad muscular, ese paciente va a demandarle menos a ese corazón. Y si al demandarle menos a ese corazón va a tener mejor capacidad y va a tener más rango de movimiento, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es trabajar todo con mi paciente. Voy a trabajar la parte respiratoria, sí. Voy a trabajar miembros inferiores, sí. Voy a trabajar miembros superiores, también. ¿Por qué? Porque mientras mejor capacidad tenga mi paciente, mejor va a ser su preoperatorio y mejor va a ser el postoperatorio. Va a ser menos tiempo de estar intubado, menos tiempo de complicaciones, menos tiempo de estar dentro de la terapia, menos tiempo de estar en cama. Todo eso va a hacer que mi paciente más rápido salga, ¿sí? Entonces, el paciente como un todo siempre. Usar las escalas para ir midiendo al paciente. También vas a usar el RM de tu paciente para calcular las repeticiones, ¿sí? Y la cantidad de peso que le vas a dar, ¿sí? Insistir mucho miembros inferiores. ¿Por qué? Porque los miembros inferiores, los cuádriceps, son lo que más rápido va a perder mi paciente. Entonces, tengo que insistir mucho en miembros inferiores. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la capacidad de que mi paciente al día siguiente de su cirugía ya se pueda levantar, ya pueda caminar, va a ser su soporte. Entonces, insistir en miembros inferiores, insistir también en miembros superiores, ¿sí? En la parte respiratoria también. O sea, mientras mejor llegue mi paciente, mejor para el paciente. Sí, entonces, Carlos, él había mencionado que el IMT y el threshold tener un parámetro de un 50% de la capacidad. Y para Sí, miembros inferiores, ¿qué porcentaje más o menos podemos? para también tu RM del 50% del RM de miembros inferiores o de miembros superiores del grupo muscular que vas a trabajar, ¿sí? Sobre el 50% y otra vez series de 8 a 12 repeticiones con tu escala de Borg al lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos estás haciendo un peso con tu paciente y no está llegando a 6 o 7 repeticiones, probablemente el peso ya es demasiado para ese paciente y hay que disminuir, ¿sí? En cambio, si tu paciente está haciendo 20 repeticiones con facilidad, significa que el peso no es el adecuado, tampoco es muy liviano. Entonces yo tengo que estar al lado de mi paciente controlando, preguntándole cómo se siente, ¿sí? Para que mi paciente pueda mejorar. Yo tengo que estresarle a ese músculo, ¿sí? Porque lo que hacemos es estresarle de forma controlada para que vaya mejorando y vaya evolucionando, ¿sí? Genial. Y mientras los colegas van preguntando en el chat, no sé si tendrías un tiempito de explicar en términos sencillos cuál es la diferencia del rol del fisioterapeuta en el área cardiorrespiratorio, en el área de cardiovascular y en el área exclusivamente respiratorio. ¿Cuál sería así el rol o la actividad o el grupo de pacientes que acude a ese fisioterapeuta especialista en esos aspectos? Porque es todo un mundo aparte otra vez, cada Sí, especialidad. sí, todo el mundo aparte. A ver, el cardiovascular del cardiopulmonar no podemos separar demasiado, ¿sí? Están muy ligados, ¿sí? Todo nuestro aparato respiratorio con nuestro aparato cardiovascular va muy de la mano, ¿sí? Entonces, el paciente cardiovascular va a ser el paciente post cirugías, ¿sí? Recambio valvular, bypass, eh, alguna, alguna cirugía vascular, ¿sí? Que se puede haber hecho, ¿sí? La patología es distinta, ¿sí? El tiempo
la diferencia que hay, el tiempo de ventilación, por ejemplo, es muy distinto a un paciente cardíaco, ¿sí? Que a un paciente respiratorio. ¿Por qué? Porque el motivo de intubación luego fue o la cirugía o alguna descompensación que no va a influir demasiado la parte pulmonar en sí, ¿sí? En cambio, en un paciente respiratorio vas a tener más tiempo de intubación, un destete un poco más difícil. Nosotros intentamos con nuestros pacientes con cirugía cardíaca, lo ideal sería que antes de las 6 horas esté extubado y antes de las 12 horas esté fuera de la cama. Ese es más o menos el protocolo que nosotros tenemos en el hospital. Y ya estuve leyendo que ya estamos desfasados de vuelta en tiempo, ¿sí? Eso hace 5 años atrás era eso. Hoy hay hospitales de Brasil que el 90% de los pacientes post cirugía cardíaca salen extubados. Y vieron que al salir extubados, los pacientes tardaban menos tiempo, obviamente, en ventilación mecánica y menos tiempo en salir de la cama. O sea, su postoperatorio era mucho más rápido todavía, ¿sí? Obviamente es un trabajo de hospitales muy grandes y trabajo bastante coordinado. Nosotros todavía nos cuesta un poco coordinar lo que es la terapia intensiva con el quirófano. En cambio, ellos ya trabajan muy coordinado con el equipo de anestesiología y vieron que un tipo de anestesia hacía que el paciente responda mucho más rápido, se pueda extubar en quirófano y el paciente salía extubado, ¿sí? Eso disminuía neumonía, atelectasia, disminuye todo, acelera muchísimo ese tiempo. Entonces, siempre hay gente que está 2 o 3 pasos adelante nuestro y la idea es siempre seguir más o menos ese camino, ¿verdad? Sí, y aprovechando este mismo tema y tu experiencia, dos preguntitas más. ¿Dónde uno puede formarse tanto en cardiopulmonar o en el área respiratoria? ¿Dónde? Y si hay campo laboral. Porque verdaderamente uno quiere estudiar, invierte, pero hay espacio, hay campo, según tu experiencia. Hoy el Hospital San Jorge tiene un equipo fisioterapeuta que antes no tenía. No sé qué otra institución pública también tiene, y en el sector privado, por supuesto. Pero creo que a veces se limita ahí porque el ambulatorio ya nos quedamos cortos con la atención. No sé cuál es tu experiencia. Sí, yo creo que un tiempo esta parte creció bastante, ¿verdad? Así como creció también el aporte del kinesiólogo dentro de la terapia, ¿sí? Hace 5 o 7 años atrás era muchísimo menos, ¿sí? Hoy es bastante mayor, la gente es interesante porque ya está mejor preparada, ¿sí? Todo el mundo intenta, como vos decís, buscar dónde estudiar. La verdad que no hay demasiada oferta, por lo menos en Paraguay, de alguna especialidad en esa área, ¿sí? Eh, Tenemos a nuestros costados los dos más grandes, ¿verdad? Tenemos Argentina por un lado, Brasil por otro lado, ¿sí? Que de repente para estudiar es bastante interesante. De repente la gente va más por Argentina hoy por la economía y también por el idioma, ¿verdad? Eh, en Brasil también están bastante avanzados, pero de repente el idioma es una barrera ahí que es un poco difícil de sobrepasar, ¿verdad? Pero no hay demasiado, hay campo, ¿sí? Y en la medida que haya más gente que realice de forma correcta, va a haber todavía más campo, ¿sí? Porque no es que el paciente se va a un gimnasio y ya, no es que el paciente le subimos a la bici y ya. O sea, es un trabajo, ¿sí? De seguimiento, de acomodar peso, de variar, de evolucionar a la medida que evoluciona tu paciente. eh, y eso es lo que tenemos que buscar hacer, ¿verdad? No todas las sesiones la misma cosa, y al final mi paciente no mejora, se queda ahí, se aburre, no sirve de nada. Sí, me parece genial ese punto, ¿verdad? Hacer de la mejor manera y demostrar lo competente que es el profesional en ese espacio y seguir Es ganando más espacio, porque como decís, si salimos de ese entorno, al final la kinesiología va perdiendo ese lugar, ese espacio y exactamente. ese valor. Exactamente, entonces mientras nosotros más podamos documentar, más podemos trabajar con el paciente viene, le evaluamos, después de las 5 sesiones le volvemos a evaluar,
marcamos qué es lo que mejoró el paciente, le mandamos a su cardiólogo seguro o al cardiocirujano seguro que el postoperatorio le va a decir anda de vuelta con este. Genial. No sé, Steffi, si hay alguna preguntita de parte tuya como para ir cerrando. No, que súper bien. Y la clave también es conversar mucho con el médico, ¿verdad? Conversar mucho con el médico, sugerir. Con el equipo, luego, no es con el médico, ¿verdad? Con el equipo también, porque una pata demasiado importante también es la gente de enfermería, ¿verdad? La gente de enfermería es la que te va a decir si a este paciente le podemos bajar un poco más la droga o qué sé yo, acomodar o subir o lo que sea. Entonces yo voy viendo cómo el paciente va evolucionando y voy agregando, sumando, restando, ¿verdad? Entre más personas podamos discutir sobre el paciente, va a ser más enriquecedor para todo el equipo de esa situación, ¿verdad? Entonces, hoy ya yo creo que gracias a Dios estamos superando esa etapa de médico centrista, ¿verdad? Que solamente lo que decía el médico era y nadie podía ir en contra de eso, ¿verdad? Hoy la nueva camada de médicos es bastante abierta, ¿sí? Si uno va con fundamentos, escucha, ¿verdad? Y una vez que el equipo ya conoce tu trabajo, es muchísimo más fácil implementar cosas nuevas, todo. Así mismo es. Al principio cuesta, pero cuando el equipo, así como dice Carlos, cuando el equipo ya ve cómo el kinesiólogo trabaja, ya es más fácil después. Después ya te dejan como que hace, sí, metele, buenísimo. Al principio cuesta bastante, pero uno tiene eh, ¿cómo decir? Que enfrentarse igual. Si vos sabés cómo argumentar, si vos sabés que eso es, metele, ¿verdad? Siempre con fundamento científico. Así mismo. Y la idea también de estas charlas, ¿verdad? De juntarnos a compartir experiencias es también eso, ¿verdad? De repente contar un poquito lo que se hace, lo que sabemos, ¿verdad? Y de esa manera nutrir a otro colega que probablemente estaba en esa duda, que no sabía, que sí, que no, y ahora se anima, va a hacer, o por lo menos plantar esa semillita de la duda, ¿verdad? De decir, che, ¿y será cierto lo que dice? Voy a leer un poco, voy a buscar, y ahí te pones a investigar, te pones a leer, capaz que empezaste leyendo algo, te informaste de otra cosa, y eso te va nutriendo, y así otro colega más, y otro colega más, y mientras más seamos los que hacemos eso, mejor, ¿verdad? Así como siempre digo yo, todos tienen su área, ¿verdad? Entonces es imposible luego que una persona haga todo. Entonces el que hace respi se va a especializar más en respi, el que hace cardio va a entender más un poco de cardio. Entonces tenemos que darle su lugar a cada colega, ¿verdad? Respetando y sumando siempre, que es lo que buscamos en esta área. Hay muchísimos temas que podemos tocar, ¿verdad? No sé si me viene alguno, trabajar. Uno de los miedos que se tiene siempre es cuando el paciente tiene drogas vasoactivas. ¿Cómo vamos a trabajar con el paciente? ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Hasta cuánto podemos tolerar? Entonces, eso es toda una clase que se puede dar de las drogas, de cuánto podemos permitir, qué debemos tener en cuenta. O sea, el campo está demasiado, o sea, cada vez hay menos contraindicaciones para mover a nuestro paciente. Entonces, tenemos que insistir y hacer y ir sumando. Igual para todos los colegas que trabajan en la UTI es como ir aprendiendo todo un poco, porque en la UTI te llega todo tipo de pacientes, cirugías, cardíacas, abdominales, o sea, uno tiene que estar tipo enfocado de todo, tener un panorama de todo, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Mientras más conocimiento tengamos, siempre va a ser favorable para el paciente y para el equipo, ¿verdad? Genial. Muy interesante. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Roche. Muchas gracias, licenciada Estefanía, a todos los participantes. Entonces, yo creo que damos por finalizado esta reunión científica. Nos Bien. volvemos. Antes de cerrar, Sí. profe, estamos con Estefanía intentando hacer un grupo, ¿verdad? De gente que haga terapia intensiva, un grupo de reunión donde podamos tocar esos temas específicos, ¿verdad?
más ya metidos dentro de lo que es una terapia. Entonces, a los que se quieran sumar a ese grupo, se ponen en contacto con Steffi, ahí vamos a armar un grupo aparte, digamos, ¿sí? Y insistir con esto de la formación, porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que todos puedan aportar su granito para el conocimiento de los demás. Así mismo es. Me escriben porque ahí vamos a tocar. Las charlas científicas que hace la ASO va a continuar todo el año y esperemos que el año próximo también. Pero vamos a tratar de hacer también, así como dijo, de agrupar por especialidades, ¿verdad? Porque exactamente. Suelen preguntar mucho en el Instagram, suelen escribir al WhatsApp, ¿verdad? Entonces decidimos hacer un grupo de estudios específicamente de cada área, ¿verdad? Ahora la que más hay es la de terapia intensiva. Sí, genial. Muy bien. Entonces, está abierta la invitación para aquellos que quieran sumarse y aprender más, aportar, compartir experiencias. Se encuentra abierta esa posibilidad, independientemente a que sea o no socio, ¿verdad, Steffi? Independientemente Así mismo. de socio. Genial. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, licenciado. Muy interesante, nos quedamos con mucho aprendizaje. Esta clase, esta reunión se va a quedar grabado para aquellos que quieran volver a escuchar. Y bueno, cerramos entonces esta reunión. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches, chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.